este caso vamos a hacer un proyecto un poquito más complejo, pero muy interesante. Vamos a atravesar los procesos para colectar data, almacenar data y comunicar data entre Arduinos. Y para esto vamos a usar radiofrecuencia y una radiofrecuencia también muy conocida que es la Wi-Fi. Entonces veamos cómo está diseñado este proyecto. Vamos adelante. Ok, el diseño del proyecto. Lo que queremos hacer es comunicar datos entre dos distintas ubicaciones. Entonces voy a tratar de dibujar lo mejor posible. Asumamos que aquí tenemos una bodega, una warehouse, y tenemos algo que queremos medir, como temperatura y humedad, que es muy común. Vamos a poder agregar otros parámetros como UV, luz ultravioleta, dust, o sea, polvo suspendido en el aire. Y hay sensores para todo esto, ya hemos visto, y otros sensores que no hemos visto. Sin embargo, vamos a concentrarnos en temperatura y humedad para empezar. Y lo que queremos es transmitir la información de esa bodega, pudiera ser una fábrica incluso, hacia otro edificio. Pudiera ser una oficina, ¿verdad? Ok, en este caso vamos a decir que también podemos tener en esa misma oficina lectura de otros datos para los sensores MQ, vamos a ver más adelante, que miden calidad de gas. Entonces la data puede venir de la bodega hacia la oficina y complementarse con información también en esta oficina. La transmisión de datos la podemos hacer a través de lo que llamamos radiofrecuencia. Típicamente se usa 433 MHz en ejemplos de Arduino, tutoriales, pero en este caso vamos a usar LR, que es Long Range o larga distancia. Eventualmente queremos poder subir eso a la nube o a la cloud. Entonces vamos a usar radiofrecuencia para comunicarnos entre las dos ubicaciones y finalmente vamos a postear a la nube o a la cloud usando Wi-Fi. Si nuestra bodega tiene acceso a Wi-Fi, podríamos perfectamente postear los datos directamente a la nube. En el caso que no tenga acceso a Wi-Fi, debemos transmitir los datos por radiofrecuencia al MCU de la oficina y de ahí subirlo a la nube. Ok, como receptor o RX vamos a usar una Arduino Uno. Va a estar en la oficina o en el edificio principal. En la bodega probablemente vamos a usar una Nano. Podría ser una 1, pero lo más probable es que va a ser una Nano. Va a ser el transmisor, el TX, por una sencilla razón. La Nano consume menos energía. Y si va a estar en una bodega remoto, no queremos tener que tenerla conectada a una fuente de poder. Y en este caso, de hecho, vamos a usar una fuente recargable. En la bodega podemos tener los sensores de temperatura, humedad, UV que platicamos y pudiéramos tener sensores MQ en la oficina. Ok, en ambos casos, o en cualquier caso, vamos a estar transmitiendo información vía radiofrecuencia y vamos a necesitar un módulo de radiofrecuencia en cada uno de los dos MCUs para que se puedan platicar entre ellos. Adicionalmente, el módulo receptor, el RX, o sea el 1, va a tener un módulo Wi-Fi, ya que solo en la oficina principal vamos a tener acceso a Wi-Fi. Como les mencioné, si pudiéramos postear directamente a Wi-Fi usando este módulo, el Explora 8226 de la bodega, si tuviésemos acceso a Wi-Fi desde la bodega. De otra manera, vamos a pasar información con RF de la bodega a la oficina y usar únicamente Wi-Fi para postear a la nube. Ok, entonces empecemos. Ok, vamos a ver NRF versus NRF+. Aquí tenemos distintos módulos que pudiéramos conectar a nuestra 1, a nuestro microcontrolador. Este es un módulo RF normal. Por lo general la distancia es de 10 a 15 o 20 centímetros, muy similar a esta de aquí. Estos son los RF433 que ustedes ven en muchos de los ejemplos. Aquí tienen las antenas y como verán las antenas no son muy grandes y debido a que consumen muy poca corriente,
no pueden tener mucha potencia o mucha distancia de transmisión. Entonces estos módulos no son muy prácticos para este caso. Funcionaron en el caso del kit de carro 4x4, pero no nos van a funcionar en este caso. Estos módulos son NRF24, un módulo muy común, y tienen mayor distancia. Sin embargo, no son tan potentes como los NRLF. Entonces, en este caso, aquí tenemos la oficina y la bodega entre la cual queremos transmitir datos, y según las especificaciones el 433 no ajusta, pero el NRF, tiene un alcance de hasta 100 o 150 metros. En nuestro caso funciona bien el NRF. Si quisiéramos más de 1 kilómetro, tendríamos que usar el NRF LR, o sea, Long Range o de larga distancia. Estos son los NRF normales, son los que vamos a usar en este ejemplo, tienen hasta 100 metros de distancia. Y estos son los NRF LR, que tienen una antena mucho más grande y tienen una potencia o permiten consumir más energía, por lo cual tienen o pueden generar mayor potencia y por ende una mayor distancia de transmisión, la cual no ocupamos en nuestro caso. Pero si ustedes tuviesen la necesidad de alrededor de 1 kilómetro de distancia, este módulo NRF-LR sería el ideal para ese proyecto. Aquí atrás viene el pinout, o sea, la especificación de qué es cada uno de los pines, de los 8 pines que traen. Es similar para el NRF-LR, así como para el NRF normal. Ok, entonces este módulo lo vamos a hacer a un lado. Sabemos que es el más potente de los tres. Y el que vamos a usar son estos dos, con un Arduino Uno. En una va a enviar y en otra va a recibir. Entonces vamos a programar uno como un emisor o transmisor y otro como un receptor. Ok, veamos más detalles. Ok, aquí tenemos la Arduino Uno y como pudimos ver anteriormente, o no sé si lo vieron suficientemente cerca, el NRF tiene 8 pines que están aquí. Okay. Vamos a ver este pinout ahorita en un poquito mayor detalle. Utilizan el protocolo SPI, aquí está. El protocolo SPI se reconoce fácilmente por su uso de la nomenclatura MOSI, MISO y SCK, que es Master Out o Master In y System Clock. Entonces usan una línea para comunicar datos y un clock o un reloj para decidir cuándo enviar y cuándo recibir. Entonces ahorita estamos alambrando los primeros 2 pines de este extremo, que es tierra, y 3.3 voltios en este caso. Estos módulos utilizan 3.3 voltios. En algunos casos he visto reportado que sí aguantan 5 voltios. Yo no lo sugeriría, pero bueno, cada quien. Entonces aquí ya estamos alambrando nuestros módulos. Verde para tierra, rojo para voltaje positivo, 3.3 voltios. Y listo. Es importante a veces checar los jumpers con un tester de continuidad para asegurarse que los jumpers funcionan, porque muchos jumpers, por ser baratos, a veces vienen quebrados internamente, uno no sabe y trata hasta que se da cuenta que el problema era que no había una conexión. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente par de cables. Y aquí, como podemos ver, el morado y el blanco. Y ahora vamos a usar el siguiente par para conectar estos. Aquí tengo 3 porque hay un pin de estos que no vamos a usar. Entonces en realidad solo voy a ocupar 7 cables. Y ahorita repasamos nuevamente el pinout, pero es bastante sencillo. Y a veces hay que tener cuidado de que estos cables quepan entre ellos.
¿Ok? Ahora vamos a conectar nuestro voltaje al 3.3, no al 5 voltios. Hay que tener mucho cuidado. Como les mencioné, se alimenta de 3.3 voltios. Y el tierra, si es el tierra, es 0 voltios. Listo. Ahora revisemos las conexiones de los demás pines. Aquí conectamos al 7 y al 8 nuestro CE y nuestro CSN. Y ahora vamos a conectar MOSI, MISO y SSK, que es System Clock, al 11, 12 y 13. El pin restante es el IRQ, no lo vamos a utilizar, entonces ese no va conectado a nada. Y listo, así está, estamos listos para programar la 1 para que envíe o recibe datos. En este caso va a recibir datos la 1 y va a enviar datos la nano, pero la nano se configura de la misma manera. Listo, sencillo, ¿no? Ok, y así quedan las conexiones. En el caso de la nano lo monté sobre una breadboard porque también agregué un sensor de HT11 que en este caso vamos a usar para medir temperatura y humedad. Está conectado su pin de datos al pin número 6 de la nano. Ok, entonces repasando, tenemos que enviar datos de la nano usando un módulo NRF hacia la 1, que tendrá un módulo NRF para recibir. Entonces veamos el código. Realmente el código es muy sencillo, incluye la librería SPI, las dos librerías NRF24 para los módulos, la librería DHT por el sensor y empezamos a definir el tipo de sensor, el pin número 6. Tenemos que definir el 7 y el 8 como el CE y el CSN para el módulo de radio. Ok, el Constant Byte Slave Address es una dirección que usamos para definir que este módulo es el slave, el esclavo, que va a recibir la información. Luego definimos el objeto DHT, el sensor, y en este caso declaramos un paquete, una estructura en programación, que es básicamente una variable que contiene distintos tipos de variables adentro. En este caso sencillamente contiene dos variables, una para humedad y una para temperatura de tipo float o flotante. Y creamos esa estructura como tipo definido y una instancia de ellos llamada data. Luego, como pueden ver, creamos el objeto de radio para enviar y recibir datos por radio. Y en este caso vamos a usar milis para crear un intervalo de tiempo donde cuando es mayor a un segundo vamos a querer enviar o recibir datos. Entonces, sencillo el código para empezar. Incluimos estas librerías, definimos las variables y estamos listos para el setup. Veamos esa función. En el setup inicializamos el monitor serial para poder recibir datos para razones de errores. Definimos el pin 10 como output y vamos a ver por qué. Y iniciamos el sensor de temperatura así como el radio. Ok, pasemos al loop. En el loop lo que vamos a hacer es setear nuestra variable current millis al valor de millis del tiempo ahorita, en este instante, cuando llega el programa a este paso de la línea 51 o 50. En la 51 revisamos si este momento menos el momento anterior es mayor a el intervalo de un segundo. Y si lo es, corremos la función de enviar o send y reseteamos millis a este instante en el tiempo. Entonces vamos a estar enviando datos cada un segundo. Ok, entonces, ¿qué hace nuestra función de send? Pues simplemente lee temperatura y humedad y luego escribe al radio, al módulo de radio, la data que hemos recolectado. Y luego imprime unos mensajes al monitor serial para asegurarse que todo está funcionando correctamente. Ok, ese es el código emisor, el que está en la bodega. Entonces ahora veamos el receptor que está en la oficina. Este es más sencillo todavía. Aquí incluimos algunas de las mismas librerías, definimos los mismos dos pines 7 y 8, la misma dirección, el radio,
el paquete de datos que vamos a enviar y el mismo setup, básicamente. Donde cambia es en esta siguiente parte, donde recibimos los datos. En el loop llamamos dos funciones, getData y showData. En getData leemos el radio, que si recibe información nueva, setea este boolean llamado newData igual a true o verdadero. Y luego showData. En showData lo que vamos a hacer es sencillamente que si el boolean es igual a true, la información recibida es nueva. Entonces imprimámosla en el monitor serial y reseteemos nuestro boolean para decir que ya esta información fue leída y ahora es falsa, o sea, ya no es nueva. Ok, entonces veamos los resultados. Aquí tenemos en el monitor serial y estamos recibiendo la información, temperatura y humedad. Listo, pues realmente fue muy sencillo. Espero que les haya gustado y en la segunda instalación de este video veremos un poquito más detalles sobre cómo ver esta información en un LCD y repasaremos cualquier duda que tengan sobre el código que hemos visto, que realmente es bastante sencillo hasta ahora. Espero que les haya gustado y no se olviden de darle like, share y subscribe al video y al canal. Nos vemos en la próxima.